Deme un segundo. Bueno, Juan David, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, hombre. Bien, hombre. David también se nos unió. David, buenas noches. ¿Qué más? Hey, buenas noches, ¿cómo está? Bien, hombre, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, compañeros, los mandé a citar específicamente porque, digamos, bajo el contexto y los resultados iniciales de las propuestas que ustedes me mandaron, pues digamos que desde el punto de vista de la problemática veo muy buenos cimientos en lo que ustedes escribieron. Solamente, digamos, algunos elementos de recomendación relacionados con el tema de las fuentes de citación y algunos argumentos relacionados con una profundidad mucho más en el contexto financiero que en el contexto propio de una estructura, digamos, de una temática solamente enfocada en temas administrativos, que fue lo que logré identificar en algunos. También les mencionaba específicamente y quiero que tengan mucho cuidado con el tema del alcance. Cuando yo hablo del alcance es, por ejemplo, cuando ustedes mencionan desarrollo de una estructura en Colombia. Es que Colombia es demasiado grande, ¿cierto? Y ir a todos los departamentos, todas las ciudades, ir a todos los lugares, digamos, recónditos de nuestro país, queda muy complejo desde el punto de vista de recursos y de gestión presupuestal para poder ir a alcanzar la información que necesitamos que muestre evidencia de que sí se alcanzaron algunos objetivos. Por eso a algunos les manifestaba que limitáramos un poco ese alcance y que además tuviésemos el caso de un análisis no de una sola empresa, sino al menos de dos o tres, para que pudiésemos hacer un análisis comparativo desde el punto de vista de la investigación. Cuando yo hablo solamente, como les digo, de Colombia es un alcance demasiado grande y solamente tenemos 6 meses para el diseño del proyecto y otros 6 meses para la recolección de la información. En ese sentido, les pido por favor a todos los que les envíe los comentarios que tengan relación con este tema del alcance, pues obviamente que lo ajusten. Eso sería lo segundo. Y cuando yo digo alcance es, limítenlo específicamente a dos o tres empresas o digamos a un solo municipio eh, o pequeñas empresas, y cuando hablamos de pequeñas empresas que sean dos o tres, para que la investigación que se haga, les digo, sea mucho más segmentada y mucho más coherente. Hoy precisamente fui su interlocutor ante el comité de trabajos que se presentó esta mañana. Yo presenté sus propuestas y la mayoría de, digamos, de los asesores coincidieron conmigo en el tema del alcance. Entonces, para que por favor lo ajuste. Dos, hoy, dos no, tres. El tema de la pregunta de investigación. Algunos de ustedes me colocaron la pregunta de investigación y otros no colocaron la pregunta de investigación. Entonces, para que hagan las correcciones del caso. Y quiero ser muy reiterativo con el punto de formulación del planteamiento del problema. Cuando se habla de formulación del planteamiento del problema, deben de tener en cuenta, compañeros, que el título del proyecto, la pregunta de investigación, que es la formulación del problema, y el objetivo general del proyecto deben ser similares
más no iguales. Entonces, si yo tengo propuestas de ustedes, como por ejemplo en el caso de los compañeros de EPM, afectación por la no contratación o el talento humano no disponible en el proyecto Hidroituango, ¿cierto? Yo esperaría una pregunta de investigación mucho más profunda, donde diga, ¿cómo a través de un análisis de la gestión presupuestal en relación de los costos variables se ve afectada la contratación del personal para el proyecto Hidroituango situado en el municipio tal? Entonces, necesitamos una profunda, digamos, y coherente propuesta de pregunta de investigación, como en otros casos que leí, afectación por la reforma tributaria. Y bueno, y me quedé como en el limbo, ¿cómo así? Afectación por la reforma tributaria en Colombia, pero volvemos e insistimos. Colombia es demasiado grande. Y entonces, si decimos, ¿cómo a través de o será que las pequeñas empresas en el municipio de Santa Rosa se han visto afectadas por las diferentes reformas tributarias generadas en el gobierno nacional? Ah, ya eso es otra cosa, ¿cierto? Ya me está hablando de pequeñas empresas y de una ubicación en específico, Santa Rosa. Ya no es en todo Colombia, porque es que si nos vamos a todo Colombia, ustedes no se me van a graduar al menos en 5 años o en 6 años. Y necesito que ustedes se me gradúen es el próximo semestre, porque el tiempo es demasiado limitado. Entonces, por favor, adecúen la pregunta de investigación, que eso era lo tercero que tenía que decirles. ¿Hay alguna pregunta relacionada con lo que les estoy manifestando en el momento, compañeros? Tony, hermana Marisela, Oscar. Carlos, no, yo sí lo tengo muy claro. Cuando hace la recomendación de ir más allá frente al el trabajo de nosotros o el inicio del proyecto, sobre la primera entrega, hemos identificado que es más a ir allá, es ir más allá del tema administrativo y ir más allá al tema financiero. Entonces ya la tenemos muy clara, que es Exactamente. la corrección sobre lo que nos decías, es un análisis de la gestión presupuestal de la variación de los costos variables, de acuerdo. Entonces ya sabemos qué vamos a terminar de sintetizar para que quede bien planteado. Exacto, muy bien. Yo pienso que con esas sugerencias que yo les manifesté en el audio que les mandé, yo creo que con eso tienen una muy buena guía de cómo es que realmente tienen que ajustar sus propuestas. De por sí, todas las propuestas me parecieron muy interesantes. Pero es necesario, como les digo, y como Doney lo expresa, no es solamente un tema administrativo, porque la especialización en gerencia financiera tiene precisamente esa connotación, elementos administrativos, pero también tiene su connotación fuerte en temas financieros. Entonces hay que combinarlos los dos. Yo podría manifestarles que su propuesta debe tener un 50% de administración y un 50% del tema financiero. Y esa debe ser la premisa fundamental. Muy bien, en ese orden de ideas, bueno, me fui para donde no era. Permítanme un momentico, espero que estén viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, Carlos, sí. Sí, Carlos. Bueno, entonces en ese orden de ideas les voy a dar las directrices para lo que sigue. Vámonos para... Si estoy en proyecto integrador, no, estoy en el trabajo de grado, qué hueva. Uy, qué pena. Y eso quedó grabado para acabar de ajustar. Pucha la cachucha. Bueno, muy bien. Vámonos, formato. Se me perdió. Bueno, necesito enseguida el libro de Sampieri. Creo que es este. Muy bien.
A ver, compañeros. Entonces, ya abarcamos la primera parte, ya hicimos de alguna manera las recomendaciones propias de lo que necesitábamos. El título grande se llama Planteamiento del problema, 1.1, descripción del problema. Por favor, no se me salgan de esta estructura. Y 1.2, formulación del problema. Hasta aquí llegamos en esta primera entrega. Ahora que ustedes ya están enterados de qué es lo que pretenden solucionar, entonces viene lo segundo y lo tercero, que es la justificación y los objetivos. Entonces, me van a justificar por qué esa problemática requiere de solución. Entonces, vamos por partes. Cuando hablamos de la justificación, ustedes se tienen que concentrar específicamente en tres cosas. ¿Cuáles? La primera, importancia del proyecto. La segunda, la relevancia de la información y para qué va a servir esa información. Y la tercera, impactos positivos y negativos de la propuesta que ustedes están generando. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una justificación, además de tener esos tres elementos en cuenta para poder redactar un párrafo coherente o varios párrafos coherentes en relación a eso, ustedes van a redactar inicialmente, como les digo, por qué el proyecto de ustedes en relación a la problemática es importante. Pero la pregunta es, ¿importante para quién? Entonces, por ejemplo, en el trabajo de Oscar que habla de la mina La Maní, si no más no recuerdo en mi memoria, y que yo le hago una sugerencia de que extienda eso al menos de unas 2 o 3 minas, como para hacer un análisis comparativo de esas decisiones empíricas, administrativas y financieras que hacen. Entonces, ¿Recuerdas bien? ¿qué me dices? Que recuerdas bien. Ah, bueno, excelente. Bueno, entonces todavía mis neuronas funcionan a los 45 años que tengo. Muy bien. Entonces, jóvenes, compañeros, cuando hablamos de la importancia, ¿es importancia para quién? Entonces, ustedes hablan de lo importante que es la solución de esta problemática a quienes directamente están involucrados en la problemática. Y quiero ser muy reiterativo con esto. Ojo. Cuando yo les dije a ustedes que plantearan la problemática bajo una metodología que es la de marco lógico, lo que quería decirles a ustedes era que llegaran solamente hasta el árbol del problema con los análisis de involucrados. No les estaba pidiendo en ningún momento que hicieran, que plantearan soluciones y que además plantearan las matrices para evaluar las soluciones. ¿Eso nos va a servir más adelante? Sí, pero por ahora no necesitamos eso. Yo solamente quería que llegaran hasta el tema de el árbol del problema con el análisis de involucrados y el título de formulación del problema con la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie, porque uno retoma el árbol del problema y con ese árbol del problema podemos construir más adelante lo que se llama el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hablo de la justificación y esa justificación me dice, oiga, ¿por qué el proyecto es importante? ¿Por qué la solución de este problema es importante? Entonces uno se hace la pregunta, ¿para quién? Entonces uno se va para el análisis de los involucrados. Y en el análisis de involucrados, como tengo una lista de peludos que están allí afectados por la problemática, entonces empiezo con el primero, que es la gobernación. ¿Por qué esta problemática es importante para la gobernación? Y empiezo a justificar con mis propias palabras. El siguiente, es que son los caficultores. Listo, entonces empiezo. ¿Por qué es importante para los caficultores? ¿Quién sigue en la lista? Que es la fundación tal. ¿Por qué es importante este proyecto para la fundación? Y listo. Por eso era importante que ustedes hicieran un análisis de involucrados,
porque cuando lleguemos a esa justificación, entonces decimos, listo, la importancia para cada uno de estos en qué está fundamentada. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que hablar de la relevancia. Y la relevancia no es más que los resultados que yo espero de la investigación y para qué le van a servir los resultados a todos los involucrados del proyecto. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿yo qué espero de esta investigación? ¿Qué información es la que voy a recolectar? Yo voy a recolectar, digamos, unos aspectos administrativos y esos aspectos administrativos, cómo se gestionan financieramente para la toma de decisiones. Esos resultados que yo voy a recoger, ¿para qué le van a servir a la gobernación? ¿Para qué le van a servir a la fundación? ¿Para qué le van a servir a los caficultores? Todo depende del análisis de los involucrados que ustedes hicieron. Por eso era importante, vuelvo e insisto, que en el planteamiento del problema, sin necesidad de establecer un título que diga análisis de involucrados, simplemente un párrafo de corrido, donde ustedes mencionaran quiénes eran los que estaban afectados. En la justificación los volvemos y los retomamos y le decimos, vea, los resultados de esta investigación le van a servir a estas personas para atacar el problema desde este punto de vista, pero ustedes lo hacen con sus propias palabras. Y lo tercero son los impactos negativos y positivos. Cuando hablamos de impactos positivos y negativos, estamos hablando, listo, si mitigamos el problema, porque es que los problemas nunca se solucionan del todo. Cotejito, no, esta vaina nada que ver. Entonces, uno mitiga, pero no soluciona del todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno implementa soluciones, las consecuencias por unas acciones pueden ser negativas como positivas. Y esas consecuencias negativas a lo mejor todavía no las visualizamos bien. Y por eso es importante que ustedes lo analicen en el grupo de trabajo, lo analicen de manera individual. ¿Qué pasaría si el proyecto no se da? Primero, como elementos negativos. ¿Y qué pasaría si el proyecto se ejecuta? Entonces, desde el punto de vista positivo. Esas son las preguntas claves que ustedes se tienen que hacer para poder argumentar una justificación. ¿Cuántas hojas de justificación? Las que ustedes consideren. 1, 2 hojas, 3 hojas. Pero si son 3 hojas, 4 hojas de justificación bien nutridas, bien argumentadas, con una buena escritura y una buena redacción en coherencia y hilo conductor. Ahora, quiero que tengan un aspecto a tener en cuenta en el tema de la justificación. La justificación, compañeros, no solamente es un escrito o una redacción con las ideas que nosotros consideramos que dan validez a la importancia, a la relevancia y el impacto. ¿Qué hay que hacer? En cada aspecto de importancia, relevancia e impacto hay que buscarle al menos un autor que hable de la temática que ustedes escogieron, justificando precisamente la importancia, la relevancia y el impacto. Cuando ustedes hablen, por ejemplo, de la importancia para cada uno de los involucrados, entonces ustedes van a buscar un autor que hable de la importancia en términos muy generales, pero similares a la problemática. Lo mismo pasa con la relevancia. Un autor citado que hable de cómo los resultados apuntan a una mejoría de la problemática. Y otro autor que hable específicamente de esos impactos positivos y negativos en relación a la problemática. ¿Correcto hasta ahí, compañeros, en el tema de la justificación? Carlos, con Javier. ¿Qué hay? Una pregunta, hermano. Pero cuando decís que un autor por cada uno, también es por cada uno de los involucrados. No, señor. No. Uno por cada uno de los conceptos. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Porque ustedes no van a encontrar
estudios específicos para cada uno de los involucrados. No, ustedes lo van a hallar de manera muy generalizada, pero lo van a enlazar a su redacción dando validez a su justificación, ¿correcto? Sí, Carlos, perfectamente bien, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, sigamos. Entonces, tareita de la noche. Justificación. Necesito la justificación para la próxima entrega. Segunda tareita de la noche. Objetivos generales y específicos. Si uno se va de alguna manera a los estándares de lo que son los objetivos generales y específicos, yo ya les di una pista muy puntual de lo que debe ser el título del proyecto, la formulación del problema y el objetivo general. Los tres se tienen que parecer, pero como apenas estamos en el anteproyecto, inicialmente debe haber un título tentativo de la propuesta o no debe haber título. ¿Por qué? ¿Por qué no debe de haber título todavía? Porque no tenemos el proyecto completo, no tenemos el contexto de todo el proyecto. Cuando uno tiene todo el bagaje del proyecto listo, ya armado, ya con toda la estructura, con lo que realmente debe ser, uno ya empieza a pensar en el título. Uno mira la pregunta de investigación y uno mira el objetivo general, inmediatamente le llega a uno el bombillo para ponerle el título al proyecto. Pero como les digo, esas tres cositas se tienen que parecer. Lo mismo pasa con la introducción, que a algunos los vi con introducción de una vez. Y yo les decía, no, yo no les voy a decir nada sobre la introducción, porque es que la introducción también es lo último que se debe hacer. No es que esté mal hecho diseñar de una vez la introducción, pero cuando uno ya, vuelvo e insisto, cuando uno ya tiene todo el contexto de todo el proyecto, uno ya tiene las nociones de qué es el proyecto, para qué se diseñó, a quiénes les representa importancia, para qué, cómo, cuándo y dónde se hizo el proyecto. Entonces, por eso les digo, en el tema de la introducción yo todavía ni siquiera me quiero concentrar hasta que, mejor dicho, ni siquiera me va a concentrar yo, sino que se va a concentrar el asesor que viene de turno. Ustedes ya me manifestaron de alguna manera su percepción sobre el tema del asesor de turno, ya de alguna manera escalé la situación, no han dicho absolutamente nada sobre ese tema, entonces esperemos a ver qué pasa. Pero, para que lo tengan en cuenta, la introducción, sino hasta el final. Pero para el tema del objetivo general, ustedes echan mano de la formulación del proyecto. Si yo tengo una buena pregunta de investigación y vuelvo y lo coloco en contexto en función de un ejemplo, será que a través de una buena gestión de costos variables en relación a la contratación del talento humano para tener la disponibilidad de mano de obra calificada del proyecto Hidroituango, se podrá mitigar la no gestión de buen empleo para la comunidad en el municipio tal. Ah, bueno, listo. Aquí me estoy inventando cualquier cosa. Buena pregunta de investigación. Entonces, ¿qué pasa con el objetivo general? En el objetivo general, lo primero que tenemos que hacer es buscar un verbo en infinitivo que se acomode a la necesidad de la problemática. Cuando hablo de verbos en infinitivo, ar, ir y demás, ¿cierto? Ahora, quiero que tengan presente algo. Ustedes por ningún motivo me van a ejecutar absolutamente nada, a no ser de que su propuesta ya esté en ejecución y que su anteproyecto de alguna manera va a echar mano de esa información en una ejecución que se está haciendo al día de hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes me van a decir, por decir algo, en el objetivo general, implementar tal cosa,
Cuando ustedes establecen ese primer verbo en infinitivo de implementar, significa que ustedes van a ejecutar, y si van a ejecutar, no se me van a graduar en el próximo semestre. Eso requiere de tiempo, ¿cierto? Entonces, olvídense del tema de implementación. Todas sus ideas de problema como tal son propuestas, pero algunas tendrán alguna connotación de diagnosticar tal cosa. Algunos dirán diseñar tal cosa. Otros dirán proponer tal cosa. Todo depende de la problemática. Entonces yo podría decir, diseñar una estructura de costos variables ajustados a la realidad del proyecto Hidroituango para facilitar la gestión del empleo de contratistas de mano de obra calificada para tal cosa, objetivo general. Pero miren que tiene relación con la formulación del problema. O sea, hace que en la formulación del problema utilizo conectores de pregunta, pero en el objetivo general utilizo verbo en infinitivo con propósito y finalidad a lo que realmente pretende el alcance del proyecto. El alcance del proyecto, vuelvo e insisto, cuando hablamos del alcance estamos hablando de lugar, de tiempo y capacidades. Lugar, Santa Rosa de Osos. Lugar, ¿dónde es que está ese proyecto de Hidroituango? ¿Cómo es que llama eso por allá? Deison. Briseño. Briseño, listo. Entonces, en el municipio de Briseño, departamento tal, Antioquia. Entonces, en ese sentido, el objetivo general debe estar establecido bajo esas connotaciones y no puede ser muy largo, tampoco muy corto, porque si es demasiado corto parece una actividad. Eso debe tener propósito, alcance y que se pueda medir. ¿Estoy siendo claro en lo que estoy explicando o no, compañeros? Sí, Carlos. ¿Y los demás? Carlos, sí. Sí, eso es claro, Carlos. Bueno, muy bien. Sí, señor, es claro. Excelente. Ahora, los objetivos específicos. Por favor, compañeros, solo 3. Solo 3. Máximo 3. No se me vayan a llenar de objetivos. Ahora les doy, digamos, unas clavecitas. Igual, con verbos en infinitivo. Yo creo que yo debo tener una lista por ahí de verbos en infinitivo. Yo creo que se los voy a pasar como para facilitarles la redacción de eso. Pero, como les dije ahora, lo de ustedes no va a pasar al plano de ejecución ni de implementación de nada. Simplemente va a ser una propuesta que ustedes le van a mostrar a los jurados de la especialización cuando presenten su proyecto. Y en el caso tal de que ustedes le quieran presentar este proyecto a diferentes empresas porque estamos segmentando muchísimo más la información, entonces ustedes lo presentan y si ya ellos dan el aval y lo van a ejecutar, pues entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es un desarrollo de un plan de acción para ejecutar actividades de la implementación del proyecto, ¿cierto? Pero por ahora, vuelvo e insisto, ustedes no van a ejecutar nada, sino que ustedes lo que van a presentar es una propuesta investigativa en connotación de propuesta. Entre comillas lo dejo en connotación de propuesta. Entonces, si lo que yo quiero es presentar cuáles han sido los efectos de la reforma tributaria en las pequeñas empresas de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia, si esa es mi intencionalidad, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para demostrar que las reformas tributarias realmente sí están afectando a las pequeñas empresas? O sea, de que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico del estado actual de la empresa, a ver en qué calidad, cómo están, si están sufriendo, si están aguantando hambre, si los procesos administrativos realmente están funcionando como debe ser, si la recolección del dinero para el pago de impuestos realmente se paga en las fechas que realmente deben de ser, según la reforma tributaria. O sea, lo primero que yo debo hacer es un diagnóstico.
¿cierto? Y hay diferentes tipos de diagnóstico. Si yo quiero hacer un diagnóstico en función de las debilidades, fortalezas, amenazas y demás de un sector económico, pues entonces utilizo estrategias como la DOFA o la FLOR o cualquier otra herramienta administrativa que nos apoye el diagnóstico. Otra forma de hacer diagnóstico es recolección de la información a través de encuestas, entrevistas, focus group, ¿sí o no? Otra forma de hacer diagnóstico es a través de una lista de verificación, pero eso se mira después en Proyecto Integrador 2. Yo lo que quiero es que ustedes determinen claramente cuál es el primer paso para llegar al objetivo general. Entonces les estoy dando un ejemplo. Lo primero es mirar una situación actual, un diagnóstico. Estoy dando como un ejemplo. A lo mejor no sea un diagnóstico, sino una sistematización de información. O de entrada, si ya se está en ejecución del proyecto, como puede ser en el caso, a ver, ¿en cuál de los proyectos? De pronto en el de la hermana Marisela, que básicamente es en la comuna de Belén, donde de alguna manera se quiere mirar qué herramientas o a través de la inteligencia financiera, cómo ejecutar el presupuesto asignado para los temas de emprendimiento, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Pues establecer en el primer paso, pues en esa inteligencia financiera, un desarrollo, una herramienta que les permita de alguna manera utilizar los recursos de manera adecuada o primero capacitarlos de cómo gastarse en la platica. Todo depende precisamente, como les digo, de ese primer paso para poder llegar al objetivo general. Segundo, objetivo específico. Si lo primero que voy a hacer es un diagnóstico, entonces lo segundo será un análisis de la información recolectada. Un análisis de la información recolectada. Si lo mío no es hacer un diagnóstico, sino una sistematización de la información de lo existente, entonces lo segundo es la organización de la información, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y lo tercero, por ejemplo, es establecer un plan de mejoramiento, un plan de acción, un modelo de algo. No sé, ustedes son los que definen cuál es el camino, porque vuelvo e insisto, esto es una propuesta. Imagínense en que ustedes de alguna manera están ejecutando sus funciones laborales y entonces ustedes en la mañana piensan, ¿qué es lo primero que debo hacer hoy? Seguidamente para poder continuar con mi labor, resultado de ese primer paso, entonces ¿cuál será el segundo? Y luego ¿cuál será el tercero? Solamente les estoy pidiendo 3 objetivos específicos. Reúnanse en el equipo de trabajo, dialóguenlo. Bueno, este es nuestro objetivo general. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ah, listo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Busquemos un verbo en infinitivo para darle pies y cabezas a esto. Listo. Diseñar tal cosa, listo. Diseñar tal cosa. Bueno, segundo, ¿cuál es el propósito? El fin. ¿Para qué vamos a diseñar tal cosa? Con el fin de tal cosa. Y bueno, ¿y dónde lo vamos a hacer? Ah, en el área de contabilidad. En el área de contabilidad de la empresa EPM en sede Medellín. No sé, pero así esa debe ser la estructura propia de los objetivos específicos. Se me olvida algo muy importante. Ojo, admito de 1 a 2 verbos en infinitivo, máximo por objetivo. Admito entre 1 y 2 verbos en infinitivo máximo por objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando no encontramos las palabras correctas, digamos, para decir algo utilizamos otro verbo en infinitivo para conectar las oraciones. Diseñar una propuesta administrativa en donde se refleje cuál puede ser el impacto económico
para revisar, segundo verbo en infinitivo, para revisar el estado actual de las consecuencias arrojadas por la toma de decisiones empíricas en la empresa tal. Entonces, ahí van dos verbos en infinitivo. En vez de decir revisar, podríamos decir revisando tal cosa para eliminar ese verbo en infinitivo. Pero como les digo, podemos utilizar mínimo dos verbos en infinitivo y no está mal. Pero es que a veces de pronto llegan y me colocan implementar, ajustar, coordinar y definir. 4 verbos en infinitivo en un solo objetivo. O sea, hace 4 tareas por hacer en un solo objetivo específico. Tengan cuidado con eso. Comienzan con un verbo en infinitivo, definen la tarea, definen el propósito y terminan con el lugar. Y vuelvo e insisto, que sea medible y que sea alcanzable. Correcto hasta ahí con el tema de los objetivos generales y específicos. Compañeros. Está claro, Carlos. Sí, señor. Muy bien. Búsquense por ahí de alguna manera. Por ahí hay unos videitos interesantes, creo que también se los enviaré, de cómo redactar la justificación, el objetivo general y los específicos. Yo les mando esos videitos que por ahí me he encontrado. Y vamos para la tarea fuerte. Tercera tarea fuerte del anteproyecto. Pues yo no sé si... Es que yo no sé esta vaina porque está como medio al revés. Diseño metodológico, tipo de estudio, muestra, técnica, validez. Bueno, los referentes teóricos van a estar por allá abajo. ¿Qué hiciera yo con ustedes, hombre? A ver. Preferiría que me construyeran primero los referentes teóricos antes que el diseño metodológico. Bueno, hagámoslo como dice el formato. Ahí no hay nada que hacer porque me dicen que hay que hacerlo tal como está. Bueno, pero me manda capitán, no manda marinero, muchachos. Bueno, señores, cuarta tarea fuerte, diseño metodológico. Listo. ¿Qué es el diseño metodológico? El diseño metodológico no es más que un resumen de cómo es que se va a recolectar la información para dar evidencia de que se logran los objetivos específicos y el objetivo general. Listo. Vuelvo e insisto, todo tiene una estrecha relación con el objetivo general, el objetivo específico y la problemática. Por eso llevamos un hilo conductor y ese hilo conductor, pues obviamente bien clarificado. Entonces, si el diseño metodológico es específicamente, tiene una relación de cómo es que vamos a recoger la información, entonces viene lo primero, tipo de estudio. Entonces aquí ustedes van a hacer dos cosas en el tipo de estudio. A ver, yo más bien lo esquematizo, voy a tratar de esquematizarlo en un tablerito para que me entiendan muchísimo mejor porque eso habladito a lo mejor se me van a confundir. Denme un tiempito, yo abro un tablerito y les explico esquematizado bien cómo debe ser este tema. Bueno, ténganme paciencia. Paciencia, compañeros, que ya con esto termino el encuentro sincrónico. Carlos. Sí, dime. Entonces, en resumen, el diseño metodológico no es más que un resumen cómo es que se va a recoger la información para dar validez al objetivo general y objetivos específicos. Así de sencillo. Listo. Así de sencillo. Pero tiene su complejidad y se van a dar cuenta. Y por eso ustedes van a ir a buscar al libro de Sampieri, todo lo relacionado, ahí que lo tienen en plataforma, yo ya se lo subí, pero les voy a resumir en contexto a qué es que hacemos relación. Entonces, para que por favor me consulten el libro de Sampieri en el tema del diseño metodológico para que tengan una mejor guía, ¿cierto? Entonces, denme un segundo mientras esto abre. El tablerito. Venga, yo Sampieri, aquí en la página de inicio,
Aquí aparece el libro, miren, Metodología de la Investigación de Sampieri. Este man es un duro en temas de investigación. Entonces, ustedes descargan este libro, inclusive Sampieri habla de los objetivos, cómo redactarlos, también habla de la justificación, de cómo redactarla, qué aspectos a tener en cuenta. Entonces, también para que se consulten estos elementos, es muy importante que lo visualicen, que todo el tiempo lo estén consultando, que no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo, para que generen un complemento muchísimo más interesante en ese proceso. Muy bien, vamos a ver si ya me abrió el tablero, que veo que, ay, Dios santo, veo que no. ¿Será que es que, ay, Diosito? Bueno, si no me toca abrir el de Google. Bueno, ténganme paciencia, compañeros, que esto es un poco lento. Es que Teams pone toda la máquina demasiado lenta. Es que Teams se gasta 2 gigas de memoria. Uno tiene un equipo de 4 gigas, eso significa que necesita comprar uno de 8. Y comprar un equipo de 8 gigas vale un billetico. ¿Sí o para qué? Bueno, entonces, listo. Entonces, en este sentido, permítame en un momento. Listo. Ay. A ver si me genera un nuevo tablerito. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, Carlos. Bueno. Bueno. Listo. Entonces vamos a hablar del tema del diseño metodológico. Esto está muy grueso. Mejor este. Diseño metodológico. Listo. Este diseño metodológico, como allí no lo indica, el primer punto habla del tipo de estudio. Tipo de estudio. Tipo de estudio. Listo. Ese tipo de estudio va, digamos, en varias vías. Ustedes aquí definen si su estudio es cualitativo, o cuantitativo. Cuantitativo. Sampieri les dice realmente cuándo un estudio es quali y quanti, pero hay estudios que se vuelven mixtos. Entonces ustedes van a investigar qué significan estas dos cosas y con sus propias palabras me van a decir por qué su estudio es quali, quanti o mixto. Entonces, como les digo, vayan y verifiquen el libro de Sampieri, que Sampieri les aclara esa situación. No tienen por qué ir a otro lado. O si no le entienden a Sampieri, pues buscan en San Google y no hay ningún libro. Pero me parece a mí que Sampieri es muy claro en este tema. Pero dentro del estudio, entonces, también hay otras connotaciones. ¿Como cuáles? Si su estudio es descriptivo. Si su estudio es explicativo. Si es correlacional. ¿Cierto? Si su estudio es documental. Y aquí hay más.
Entonces se me van a ir a Sampieri y me van a estudiar qué tipo de estudios son estos. Y en el caso de que ustedes escojan uno o dos, entonces manifiestan que es un tipo de estudio también mixto. Una cosa es decir tipo de investigación y otra cosa es hablar de tipo de estudio, ¿cierto? Pero que los dos están enlazados en este título, tipo de estudio. Entonces, con sus propias palabras, ustedes dicen, es cualitativo y cuantitativo porque la recolección de la información la vamos a hacer a través de unas encuestas que serán tabuladas y que serán interpretadas de manera ponderada y numérica, y además de eso es necesario establecer a través de las fórmulas estadísticas el tipo de población que vamos a utilizar, y por esa razón entonces es cuantitativa y cualitativa, o sea, se mixta. Por otro lado, desde el punto de vista del tipo de estudio, lo que queremos es demostrar por qué la problemática está sucediendo, están describiendo. Pero adicionalmente vamos a explicar los fenómenos a profundidad y en ese sentido vamos a demostrar del porqué de la situación, verificando a través de un diagnóstico las causas reales del problema, explicativo. Entonces son dos, entonces es mixto. Es que vamos a mirar, vamos a correlacionar la variable de la productividad contra la competitividad. Listo, entonces una investigación correlacional. Pero vamos a hacer una consulta en fuentes bibliográficas de varios autores y de acuerdo a la perspectiva de ellos se va a presentar un informe que de alguna manera dé las evidencias correlacionales de lo que es competitividad y productividad. Entonces también es mixta, ¿cierto? Mixta, pero con connotaciones correlacionales y documentales. Entonces se me van a ir a Sampieri. Sampieri les va a dar todos los tipos de estudios que hay. Estos sí son estándares cualitativo, cuantitativo, pero aquí sí hay varios. Y ustedes van a elegir. Dependiendo de su elección, yo reviso. Y si estoy de acuerdo con lo que ustedes eligen, aprobado el tipo de estudio. ¿Correcto hasta ahí, compañeros? De Sí, acuerdo, señor. profe. Muy bien. Sí, claro. Listo. Segundo punto del diseño metodológico. Segundo punto. Si no estoy mal, dice que tipo de muestra o muestra. Tipo de muestra. Tipo de muestra. Listo. Vamos a verificar eso en el formato. ¿Dónde está formato? ¿Dónde? ¿Qué se me hizo el formato? ¿Está por aquí? No, no está por aquí. Seguramente me salí de él. Dalo aquí. Verifiquemos a ver ese orden para que no les vaya a dar una mala información. Bueno, a ver. Viene tipo de estudio. Población y muestra. Se llama población y muestra y luego viene técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Entonces, población y muestra. Para el tema de la población y muestra, compañeros, que bueno, es tipo de muestra, población y muestra. Entonces, ustedes hablan primero de la población. Población. Entonces, aquí en la población ustedes van a caracterizar. Caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Caracterizar. Listo. ¿Qué es eso? Hagan de cuenta que ustedes están describiendo a sus compañeros. Alto, bajo, pequeñito, gordito, de ojos azules, mono, etcétera, etcétera. Como ustedes ya tienen un análisis de los involucrados, ya tienen un análisis
de los involucrados, entonces ustedes van a caracterizar y van a describir la población objetivo, ¿cierto? La van a describir. Casi que lo mismo que hicieron en el análisis de involucrados, pero en detalle. En detalle. Es lo primero, ¿cierto? En detalle. Primero hablar de la población. Cuando hablen de esa caracterización, de esa descripción, quiénes son, dónde están ubicados, cuántos son en total, porque es importante saber cuántos son, ¿cierto? Y una o dos líneas muy pequeñitas de cómo los está afectando la problemática. Entonces, viene el siguiente punto. De la población viene la muestra, ¿cierto? Entonces, para esta muestra hay, digamos, dos cositas a considerar, o solamente una. Esta muestra, diríamos, tipo de muestra. Tipo de muestra. Tipo de muestra. Y aquí sí dos cositas a considerar. Si es una muestra probabilística o no probabilística. No probabilística. Si es una prueba probabilística, tenemos que tener en cuenta que si la población es menor a 10.000 peludos, utilizamos fórmula finita. Fórmula finita. ¿Listo? Si es mayor a 10.000 peludos, entonces utilizamos fórmula infinita. Fórmula infinita para el cálculo de la muestra, ¿cierto? Infinita. Por lo que yo estuve viendo de sus proyectos, si estamos hablando, por ejemplo, de los cultivadores de palma cultivadores de aceite de palma, caficultores, el tema de minas, el tema de PM, el tema de la comuna de Belén. ¿Qué otro proyecto me falta? Bueno, creo que la mayoría caen aquí, en menos de 10.000, porque les estoy diciendo, segmentenme la información, no se me vayan al de la reforma tributaria, porque podríamos hablar de menos de 10.000 empresas pequeñas, situadas en un sector en específico, ¿cierto? Si fuese que estuviésemos hablando de un plan de negocio, donde digamos que el público objetivo son alrededor de 200.000 personas, entonces ahí sí nos iríamos por infinita. Pero cuando hablamos de no probabilística es que a elección del dueño del proyecto, del dueño del proyecto, dice, no, es que si son 3 empresas, yo me voy a concentrar solamente en los tres tesoreros. Entonces, le vamos a hacer la recolección solamente a los 3 tesoreros. Eso es no probabilístico. Yo elijo a quién voy a consultar la recolección de la información. Vuelvo e insisto, en este tipo de muestra, váyase nuevamente a Sampieri y que Sampieri les dice cómo profundizar más sobre este tema. Yo simplemente estoy haciendo un resumen. Entonces, ustedes me van a elegir el tipo de muestra y me argumentan, no es que me van a decir, no, es que es como es menor a 10.000, utilizamos la fórmula finita y ya. No, aquí hay que argumentar. ¿Por qué? Necesito que con sus propias palabras argumenten, den una justificación del tipo de muestra que ustedes eligieron. ¿Correcto hasta ahí, compañeros?
Carlos. Correcto, claro. Carlos. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vámonos para lo que sigue. En ese punto, hablamos de técnicas de recolección de datos e instrumentos de recolección de datos. O sea, es el punto 4.3, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, vámonos para allá. Entonces, en ese orden de ideas, técnicas. Entonces, técnicas e instrumentos. Técnicas e instrumentos. Listo. E instrumentos. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos, lo primero es que ustedes deben de tener en cuenta que hay fuentes primarias, y fuentes secundarias. Estas fuentes primarias, ustedes me van a mencionar aquí. Esto tiene relación con expertos, personas que saben del tema, personas que saben del tema que ustedes proponen, ¿cierto? Del tema. Entonces ustedes me van a mencionar aquí las personas que van a consultar, qué expertos van a consultar, sobre qué temática les van a consultar y el por qué. Entonces, para que lo tengan presente en las fuentes primarias. 2. Fuentes secundarias. En las fuentes secundarias, que son libros, revistas secundarias, ¿cierto? Que son libros, revistas, que además de esto son artículos, investigaciones, trabajos de grado, ¿cierto? Y otras más. Entonces ustedes no es que vamos a consultar libros, revistas, artículos y ya, no. Libros con su nombre y con su autor y por qué es importante ese libro. Revistas, bueno, ¿qué tipo de revistas? Revista científica, indexada, los nombres de las revistas y el por qué. Artículos, temática del artículo y por qué. Trabajos de grado, monografías, ensayos, título y por qué. Aquí es todo justificado. ¿Correcto hasta ahí, compañeros? Sí, profe, claro. Bueno, muy bien. Y viene el tema de instrumentos, que puede ser un subtítulo. Instrumentos. Y en esos instrumentos, ustedes ya saben cuáles instrumentos se tienen. Entrevistas, ¿cierto? Está el tema de entrevistas. Está el tema de encuestas. Está el tema de focus group, ¿cierto? Focus group. Está el tema de la observación. Está el tema de registros de video. Está también el tema del checklist o lista de chequeo. ¿Cierto? Ahora, no es que las tengan que elegir todas. ¿Cuáles de ellas son las apropiadas para recoger la información? Tanto del primero, del segundo y del tercer objetivo. Aquí piensen en los objetivos específicos. Se me había olvidado esto. Piensen en los objetivos específicos, ¿cierto? Objetivos específicos. Igual aquí en las fuentes de información, piensen en los objetivos específicos, ¿cierto? Piensen en eso. Instrumentos. Muy bien, ahí tenemos el tema de instrumentos.
Miremos qué más hay ahí. Hablan de validez y confiabilidad. Yo pensaría que hasta ahí sería la entrega. Hasta ahí. Porque aquí falta un pedazo. Bueno, el tema de validez y confiabilidad y técnicas de procesamiento y análisis de la información. Bueno, hablemosles de una vez de esos dos temitas para terminar el diseño metodológico. Entonces tenemos validez y confiabilidad. Validez y confiabilidad. Hablar de la validez y la confiabilidad es casi como construir una ficha técnica. Una ficha técnica de la recolección de la información. De la recolección de la información, ¿cierto? Recolección de la información. Entonces, si estamos hablando de, digamos, una muestra que es probabilística por el cálculo de la muestra, entonces ustedes hablan de una validez en función de la probabilidad. Probabilidad de que el estudio se logre o no se logre. Por lo general se establecen algunos argumentos. Si yo utilizo una probabilidad de 0.5, estoy hablando específicamente de un 50% de que logre la recolección de la información y otro 50% de que no. De que no. Claro que estos son, digamos, indicadores miti-miti, pero normalmente se trabaja 0.75 o el 75% sí, y el 0.25, o sea, lo que me hace falta para llegar al 100, de que haya errores en la recolección de la información. Errores. Entonces, uno supone. Estos son supuestos. Y normalmente se trabaja en esto. ¿Qué pasa? Hombre, que al recoger la información en la encuesta, alguien me contestó mal la información en línea y entonces ya no puedo hacer válida esa información. Y entonces eso cae dentro del 25% de los errores. Los que sí contestaron buenos son el 75%. Entonces aquí estamos hablando de alguna manera de la validez y la confiabilidad. Pero también debo establecer unos niveles de confianza. Niveles de confianza. Y los niveles de confianza en los estudios, normalmente los rangos, hay un rango que se establece específicamente entre 0.85 y 0.95, o el 85% o el 95% de confianza. Que normalmente esto, si uno se lo lleva a la tabla de la distribución normal, tendríamos una Z aproximada de 1.65. ¿Qué indica esto? Que básicamente desde el punto de vista de la desviación estándar de los datos, nuestro nivel de confianza podría llegar máximamente al 95% y que esos errores se alejan un poco de su media, 1.65. Entonces, yo lo que quiero, por eso no les quería de alguna manera llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo vea la información de ustedes, yo quisiera tener de pronto un conversatorio individual con cada uno de ustedes para poder lograr determinar esta validez y esta confiabilidad. Porque aquí lo estoy diciendo de manera generalizada, pero cuando determine cuál es el tipo de estudio de ustedes, qué cantidad de gente es la que necesitamos recogerle la información, esto ya lo cuadramos entre ustedes y mi persona. Entonces, este punto yo lo dejaría pendiente hasta que no tenga lo anterior lo que les he explicado. ¿De acuerdo, compañeros? Correcto, Carlos. Entonces, en conclusión, llegaríamos hasta técnicas de suministración de datos. Sí, cuando lleguemos ahí, entonces yo ya les digo cómo proceder con esta validez y esta confiabilidad, ¿correcto? De acuerdo, Bueno, correcto. y por último,
viene el tema de, esto sí me lo van a hacer, técnicas de procesamiento y análisis de la información. O sea, las técnicas de procesamiento, eso sí me lo van a hacer, ¿cierto? Entonces aquí en estas técnicas de procesamiento. Técnicas de procesamiento. Uy, escribir digitalmente sí es muy complejo. Bueno, técnicas de procesamiento. Esas técnicas de procesamiento es si van a tabular, sí o no, si van a tabular e interpretar gráficos, interpretar gráficos, ¿cierto? Si van a presentar un informe, si lo que van a presentar es un informe basado en conclusiones de ustedes, ¿cierto? Este informe basado en conclusiones se da específicamente cuando se utiliza el tema de entrevistas, ¿sí o no? Si lo que van a hacer es un análisis de un registro fotográfico o de video, ¿cierto? De fotos. Si lo que van a hacer es un planteamiento correlacional a través de un gráfico de dispersión, porque normalmente cuando se busca una correlación entre dos variables, lo más fácil es hacer un gráfico de dispersión. Primero se hace la encuesta y después de que se hace la encuesta se toman las variables y se correlacionan a través de este gráfico. Entonces ustedes definen cómo es que van a hacer el análisis de la información, ¿cierto? Y lo hacen a través de sus propias palabras, bien argumentado. Esto sí me lo van a hacer propiamente para la próxima entrega. Entonces viene la última pregunta. ¿Para cuándo todo esto que les acabo de explicar? Justificación, objetivo general, objetivos específicos y el diseño metodológico, teniendo en cuenta que tenemos un punto todavía pendiente que es la validez y la confiabilidad. ¿Para cuándo? Ojalá para dentro de 20 días, muchachos. Ojalá. ¿Por qué? Porque el punto más largo de este formato es lo que se llama los referentes teóricos. Y aquí yo creería que sí necesitamos un mes completo para esto, para que finalicemos entonces con el cronograma de actividades. O le podemos dar también un mesecito a todo esto, un mesecito. Yo creería que sí, de pronto un mesecito para el tema de justificación, objetivos generales específicos y todo el diseño metodológico. Podría ser un mesecito, o sea que estaríamos hablando, estamos a 8 de marzo, o sea, desde que para el 8 de abril. Los referentes teóricos, otro mesecito, estaríamos hablando para el 8 de mayo y el resto, que es la tonería de pintura del anteproyecto, o sea, ponerlo bonito, con tabla de contenidos, lista de gráficos, lista de tablas, el inicial del glosario y todas esas cositas, lo que haga falta para que se nos termine el semestre y ya tenemos el anteproyecto listo. Correcto, jóvenes, compañeros. Sí, Carlos, todo muy claro. ¿Alguna pregunta? No hay. No hay. Silencio total. Nos quedamos mudos, Carlos. Nos dejó pasmados. O sea que hay que camellar fuerte, ¿sí o no? Hay que camellar fuerte. Como atiborrados con esto, para que pase. Bueno, o sea, hace que un mesecito para las correcciones que les pedí, más todo lo que les acabo de explicar, no está de más mencionarles
que acudan a este pechito a medida que vayan avanzando. Si tienen algún inconveniente, lo socializamos por Skype, hacemos una reunión personalizada y vamos ajustando cositas. ¿Les parece, compañeros? Sí, señor, muy bien. Muchas gracias. Bueno, sugerencias. Venga, otra cosita. Yo creo que mañana les monto un link para que me den varilla. ¿Cómo así que para que me den varilla? Para que me evalúen. Entonces, si yo les doy varilla, háganme el favor y me dan varilla. Coloquen todo lo bueno, pero también todo lo malo, porque en este proceso uno no es todopoderoso, uno no se las sabe todas y necesito de alguna manera sus conceptos críticos desde una perspectiva chévere, no crítica negativa, sino crítica constructiva. Entonces, si me van a dar varilla, crítica constructiva, por favor. Entonces, creo que mañana les monto esa información para que por favor me evalúen. ¿Correcto para todos? Sí, Carlos. Claro que sí, Carlos. Bueno, compañeros, una feliz noche. Quiero desearles lo mejor a las damas presentes. Muchas bendiciones. Cuídense mucho todos, cuiden a sus familias. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Me estaré comunicando con ustedes una vez tenga sus avances. Que estén muy bien, feliz noche, que descansen. Gracias, igualmente para usted, buena noche. Carlos, feliz noche, hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, feliz noche. Gracias, Que estén muy bien. Carlos. Gracias, Carlos y compañeros. Hasta luego. Buenas noches para todos. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias.